Ok, chicos, buenas noches, muchachos. Empezaremos la clase de hoy. Terminaremos lo que es el concepto de enlaces químicos. Ya, nos hemos quedado, a ver, ¿dónde estamos? Hemos hecho enlace covalente, la regla del octeto, simple, doble, triple enlace. Hasta ya llegamos. No, enlace covalente. Acá, a partir de acá yo creo que tenemos que repasar antes de entrar a las fuerzas, ¿no? Vamos a repasar a partir de acá, a ver si se acuerdan o no. Ya, habíamos quedado, muchachos, en que un enlace covalente era aquel que compartía, ¿no?, sus electrones. Ya, eso es un enlace. Ahora, dentro de los enlaces, muchachos, nosotros tenemos enlace covalente polar y no polar. ¿Cuál es la diferencia? La principal diferencia es que entre el enlace covalente polar se da entre dos elementos que son diferentes y que tienen cargas, obviamente van a tener cargas positivas o negativas, pero acá el elemento que tiene la carga negativa es más electronegativo que el que tiene la carga positiva. ¿Ok? Entonces, principal diferencia, dos elementos diferentes, ¿no? El que tiene la carga negativa por lo general es el elemento más electronegativo del enlace y por lo tanto el par de electrones compartido va a estar más cerca del elemento más electronegativo y por eso tiene esta forma un enlace covalente polar. ¿No ve? Eso habíamos quedado en la anterior clase. Cuando hablamos de un enlace covalente no polar o apolar, muchachos, nos referimos a en que se van a dar entre elementos que tienen, bueno, entre elementos, entre átomos del mismo elemento. ¿No ve? ¿Sí? Aquí, por ejemplo, nosotros tenemos el flúor, ya el flúor, ya al momento de hacer un enlace covalente no polar o apolar, se va a juntar con otro flúor. Por eso aquí yo tengo el flúor molecular o el flúor gaseoso. Como son elementos o átomos del mismo elemento, van a tener la misma carga, o sea, como la misma fuerza de atracción, ¿no? Netamente la misma fuerza de atracción, ¿no? Así va a ser el enlace covalente no polar, ¿ya? ¿Qué te dice acá? Ninguno de los átomos atrae a los electrones compartidos con más fuerza que el otro. ¿Por qué? Porque tienen la misma carga y porque es el mismo elemento. Hasta ahí habíamos hecho el anterior, ¿no ve? Y habíamos repasado de un enlace metálico. ¿Qué es un enlace metálico? ¿No? Son átomos del mismo elemento que por lo general son metales, ¿no? El único metal que nosotros conocemos en estado líquido es el mercurio. ¿Qué más habíamos hablado del enlace metálico? Que los electrones, a ver, nos dicen, no, los átomos de los metales en estado sólido están unidos por medio de enlace metálico. Todos y cada uno de los átomos del metal comparten con todos los demás los electrones de la capa de valencia. Ya habíamos hablado qué es la capa de valencia, o sea, en la última capa. Y formando así una red tridimensional y compacta de cationes ordenados, cristal metálico. Entonces, no, acá digamos, si vamos a tener el oro tiene carga positiva, ¿no? Se va a unir con otro átomo de oro que también tiene una carga positiva, ¿no? Por eso el enlace metálico se da entre átomos del mismo elemento, en este caso de un metal. ¿Qué van a compartir? Van a compartir su última capa de valencia, ¿no ve? Van a compartir sus electrones para formar eh, los, eh, el enlace metálico, que en este caso sería el oro. Tenemos que hablar de las características. El enlace metálico presenta las siguientes características o propiedades. Temperaturas de fusión elevadas, ¿no? A excepción del mercurio, que ya se encuentra en estado líquido. ¿Esto a qué se refiere? Para que tú puedas convertir, ¿no?, un metal o un enlace metálico en estado líquido, tienes que elevarlo a una alta temperatura. Por eso te dice temperaturas de fusión elevadas, para cambiar del estado sólido al estado líquido. El único elemento que nosotros podemos encontrar en cualquier lugar, ¿no? O sea, temperatura ambiente en estado líquido es el mercurio. Obviamente son buenos conductores del calor y la electricidad, dúctiles que se pueden estirar y formar hilos y maleables que se pueden transformar para formar láminas finas, ¿no? Como ustedes saben, el metal es, cuando tú lo vuelves a estado líquido, y ya lo puedes moldear a tu gusto, ¿no? Por eso las joyas tienen las formas que tienen, ¿no? Y el metal es así, ¿no? Es la ventaja de los metales, que lo puedes moldear una vez que ya lo fundes, ¿no? No son frágiles y son insolubles en agua. Obviamente no son frágiles porque son duros, ¿no?
la mayoría de los metales está en estado sólido y son insolubles en agua. ¿Por qué? Porque no puedes hacer una disolución del metal, ¿no? O sea, no es como el estado, a ver, como el enlace iónico, que tenemos un ejemplo, un enlace covalente, ¿no? Pueden ser solubles en agua. Sal con agua te da agua con sal, ¿no? Y azúcar con agua te da agua con azúcar. O sea, hay una disolución. Pero si tú pones el mercurio o cualquiera de estos metales en agua, no va a haber una solución. Por eso son insolubles en agua. Hasta ya hemos repasado. Ahora tenemos que hablar de las fuerzas intermoleculares, ¿no? Y las fuerzas intermoleculares es la atracción que existe entre moléculas, ¿no ve? Hay una principal diferencia entre intermolecular e intramolecular. Cuando hablamos nosotros de intermolecular, Chocos, estamos hablando entre moléculas. Mira, fíjate acá. Yo tengo una molécula de agua y al ladito tengo otra molécula de agua, ¿no? Y esa es una fuerza intermolecular, es entre moléculas. Mientras cuando yo tengo una fuerza intramolecular, ya me voy netamente a los enlaces, ¿no? Que se están formando para formar una molécula. Esa es la principal diferencia intermolecular, intramolecular. ¿Qué nos dice su libro? A ver, su libro nos habla de que son fuerzas de atracción electromagnéticas que actúan entre las moléculas o entre regiones ampliamente distantes de una macromolécula. Tema de avance en el tema 10 es macromoléculas, vamos a ver. Es más que todo para su carrera, ¿no? Netamente habla ahí de lípidos, proteínas, ya lo van a ver, ¿no? Tal vez ya lo han visto también a manera de estudiar. Las fuerzas intermoleculares suelen ser más débiles que las intramoleculares. Pregunta de examen. Esto tiene que ubicarme bien, que las fuerzas no intermoleculares suelen ser más débiles que las fuerzas intramoleculares. Es lo mismo que decir, para romper un enlace, ¿no? Un enlace intramolecular o intermolecular, ¿cuál necesito más fuerza para romper? El intramolecular, ¿no? Necesito más energía o más fuerza para separar los átomos de esa molécula, ¿no? Los átomos de la molécula que se están conformando. Por ello, mira, aquí te dice, ¿no? Por ello se necesita menos energía para evaporar un líquido que para romper los enlaces de las moléculas, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? Cuando tú, a ver, cuando nosotros hacemos hervir el agua, ¿qué está pasando con el agua? Simplemente está cambiando su estado de agregación, que está yendo de estado líquido a estado sólido. No necesitas mucha energía, pero a ver, separa hidrógeno del oxígeno, ya vas a necesitar más energía. Ok, sigamos. Tenemos que hablar de las fuerzas dipolo-dipolo. Atención con esto. ¿Qué son las fuerzas dipolo-dipolo? Son aquellas interacciones intermoleculares presentes en moléculas con momentos dipolar permanentes. ¿Ya? Momentos dipolar permanentes. Es una de las fuerzas de Van der Waals. El término dipolo alude explícitamente a dos polos, uno negativo, otro positivo. ¿No? Entonces, acá, si vamos con detalle, esta es una carga negativa y esta va a ser una carga positiva, ¿no? Entonces, ¿qué son las fuerzas? ¿Qué son las fuerzas dipolo-dipolo? Interacciones intermoleculares presentes en moléculas con momentos dipolar permanentes, ¿no? Y se refiere a esto, que uno tiene carga positiva y el otro tiene carga negativa. Esto por su carga positiva y negativa se van a unir, ¿no? Se van a unir. Pero esas son las famosas fuerzas dipolo-dipolo. Una carga positiva, la otra carga negativa. ¿Qué son las fuerzas de dispersión? A ver, no te olvides que la otra era fuerzas de Van der Waals, ¿ya? Esto igual, te puedo decir, las fuerzas dipolo-dipolo, ¿son fuerzas de Van der Waals o son fuerzas de, ¿cuál era el otro que estamos viendo ahorita? Fuerzas de London, ¿no? Entonces igual, lo tienes que tener claro, ¿no? Las fuerzas de Van der Waals van netamente con las fuerzas dipolo-dipolo. Y las fuerzas de London van con el otro tipo, ¿no? De fuerza que ahorita vamos a ver, que sería dispersión. Ya. A ver, vamos con las fuerzas de dispersión. Las fuerzas de London, que van a estudiar las fuerzas de dispersión, ya, donde estamos aquí, son atracciones entre moléculas debidas a dipolos temporales causados por el movimiento de los electrones. Actúan entre cualquier tipo de moléculas polares o apolares. Ya hemos estudiado esto, ¿no ve?
polares o apolares. En el caso de las moléculas no polares, es la única fuerza que actúa entre ellas, ¿ya? Entonces, acá nosotros tenemos una distribución desigual de los electrones, ¿no? Cuando está girando un poquito acá, el electrón, ¿no? O este átomo, va a existir esa fuerza de London. O sea, la diferencia entre la fuerza de Van der Waals es que es permanente el dipolo-dipolo. Acá los dipolos-dipolos son temporales, ¿ya? Son temporales. Mientras que en las de Van der Waals son permanentes. O sea, siempre va a haber esa atracción, ¿no ven? De una carga positiva y una carga negativa. Mientras que en las fuerzas de London, ¿no? Son cuando hay momentos dipolos temporales, ¿no? Debido al movimiento de los electrones. Un cachito esto se mueve, ya encuentra su carga positiva, el otro está con su carga negativa y recién va a aparecer ahí una atracción. ¿Sí? A eso se refiere. Mucho ojo con esto entre las fuerzas de Van der Waals y las fuerzas de London. Hasta aquí, ¿han entendido? ¿Están entendiendo lo que estoy explicando? ¿O hay alguna duda o consulta, muchachos? Hola, ¿vamos Profe, bien? ¿puede explicar de nuevo las fuerzas dipolo-dipolo? Ya, ¿cómo no? Las fuerzas dipolo-dipolo son las fuerzas de Van der Waals. ¿Ya? Aquí está. Espera, mira el otro tema. Aquí está. Las fuerzas dipolo-dipolo es una de las fuerzas de Van der Waals. Ya. ¿Qué es una fuerza dipolo-dipolo? Son aquellas interacciones intermoleculares presentes en moléculas con momentos dipolar permanente. Ya, esto es clave. O sea que todo el rato va a haber momentos dipolar. ¿Ya? El término dipolo, ¿qué significa el término dipolo? Que van a tener cargas positivas y negativas. ¿Ya? O sea, un polo negativo, en este caso aquí va a ser negativo, esta carga negativa y aquí va a ser su carga positiva. ¿Ubicas? En este caso, este es positivo y este es negativo y este es negativo. Eso es un dipolo. ¿Ok? Ese es un término dipolo. ¿Estamos de acuerdo ahí? Ahora mejor, Paulo. Sí, profe, gracias. Entonces, cuando nosotros estamos diciendo que es permanente, o sea, en todo momento va a haber esta atracción. Por eso una fuerza de Van der Waals. Es la fuerza que une a las moléculas para formar redes, ¿no ve? Tridimensionales, mediante las fuerzas de Van der Waals, mediante las fuerzas dipolo-dipolo. Pero cuando nosotros tenemos las fuerzas de London, ¿no? Se da, a ver, para empezar, ¿entre quién se va a dar? Se va a dar entre, ¿dónde está? No polares, ¿no? En el caso de las moléculas no polares, es la única fuerza que interactúa entre ellos. Ya, es la única fuerza que interactúa entre ellos. Entonces, a ver, ¿se acuerdan hace rato, muchachos, que el flúor era el ejemplo netamente de nuestro enlace covalente no polar o apolar? Y el flúor tiene la misma carga, es carga negativa, ¿no ve? ¿O no? No tiene carga positiva el flúor, tiene carga negativa, negativa. Pero sí forma lo que va a ser un enlace covalente, pero va a ser un enlace covalente no polar. Pero si tienen la misma carga, entonces, ¿cómo es que se forman? ¿Cómo es que se atraen? Es que en un momento determinado va a haber una atracción mediante una fuerza de London. O sea, se va a mover el electrón a su carga positiva, ¿no? Y de esa manera van a atraerse, aquí está. De esa manera se van a atraer y van a formar esa molécula. A ver, repasamos bien esta parte. Yo creo que el otro lo has entendido mejor. No, a ver, vamos con las fuerzas de dispersión. Las fuerzas de London son atracciones entre moléculas debidas a dipolos temporales. ¿Qué es un dipolo temporal? En la cual vas a tener carga positiva o negativa. Hace rato hemos dicho que un dipolo era una molécula, ¿no? Que tiene una carga positiva y una carga negativa. Si quieres, volvemos a repasarlo acá, no hay problema. A ver dónde estamos. Mira, el término dipolo alude explícitamente a dos polos, uno negativo y el otro positivo. Y ya te había explicado acá que esto era negativo, estos dos eran positivos, esto es positivo, positivo, negativo. A eso se refería. Ahora, ¿qué nos está diciendo acá? Que las fuerzas de London son atracciones entre moléculas debidas a dipolos temporales. O sea, en un momento va a haber una carga positiva y carga negativa.
causada por el movimiento de los electrones. Actúan entre cualquier tipo de moléculas polares o apolares. Perfecto. En el caso de las moléculas no polares, que hemos estudiado hace rato, que serían los enlaces covalentes no polares, los que no tienen carga positiva y negativa, solo una carga, es la única fuerza que actúa entre ellos. O sea, para que se junten las moléculas no polares, sí o sí lo van a realizar mediante las fuerzas de London, ¿no? Que en un momento determinado van a tener un momento dipolo y ahí van a unirse. Esa es la manera en la cual aparecen esas fuerzas de dispersión. No sé si ahora se me entendió mejor porque es un cacho complicado entender este concepto. ¿Se entendió mejor, chicos? Sí, profe. ¿Cómo es Berta? ¿Me entendiste mejor? Esta parte siempre un poco complicada. Rebeca, ¿me entendiste mejor, Rebeca, Berta, Viviana, Luis? Profesor, ¿que puede volver a repetir una vez más, por favor? Sí, cómo no, estamos para eso, estamos para eso. Ya. ¿Han entendido la fuerza de Van der Waals, muchachos? Sí, profe. Ya. A ver. Vamos a ver acá qué es un polar y no polar. A ver, ¿dónde estaba eso? Creo que aquí estaba el concepto de polar y aquí está, ¿no? Pero son enlaces covalentes polar y no polar. Ya. Esto es polar y esto es no polar. No. Ya. A ver. Cuando nosotros hemos hablado hace rato, muchachos, de polar, ¿no ve? ¿Cuál era la situación del polar? Que uno tenía carga positiva y el otro tenía carga negativa y que había uno que atraía con más fuerza al otro, ¿no ve? En este caso era el más electronegativo, que por lo general es el cloro, ¿no? El que tiene carga negativa siempre va a ser el electronegativo. Ahora, este es un enlace covalente polar, carga positiva, carga negativa. Pero cuando nosotros tenemos un enlace covalente no polar o apolar, ¿a qué nos estamos refiriendo? Cuando los átomos unidos por un enlace covalente son iguales. Ninguno de los átomos atrae a los electrones compartidos con más fuerza, porque van a tener la misma carga. Acá el flúor, muchachos, ustedes lo van a ver con la carga -1. ¿No? ¿Qué está pasando con el flúor? El flúor en su última capa va a tener un electrón, un electrón. Y al momento de compartir, no, van a tener 7 y 7, ¿no ve? Y al momento de compartir electrones van a llegar a la regla del octeto. Pero ¿qué está pasando acá? No existe una atracción fuerte, ya que tienen la misma atracción, o sea, la misma carga. No hay una atracción fuerte y por eso su forma de la molécula, en este de flúor gaseoso, va a ser la misma, ¿no ve? Porque no hay una atracción, no hay un elemento electronegativo. Ahora, cuando nosotros hablamos de las fuerzas que mantienen unidos a estos enlaces químicos, porque esos son las fuerzas, ¿no ve? Las fuerzas de Van der Waals, las fuerzas de London, ¿son qué tipos de fuerzas se están manteniendo unido? En este caso, mira, a las moléculas, ¿no? ¿Dónde está? Bueno, esta era de manera general, ¿no ve? Las fuerzas intermoleculares, pero ¿qué fuerzas se mantienen unidos a las moléculas que forman nuestros enlaces químicos? En este caso, para unir diferentes moléculas, muchachos, porque esto es una molécula de agua, esto es otra molécula de agua. ¿Qué fuerzas están uniendo a las moléculas de agua? En este caso estaría uniendo las moléculas netamente de Van der Waals. Ahora, el agua, a ver, hablando del agua, ¿es un enlace covalente polar o no polar el agua? ¿Quién se acuerda? Polar. Polar. ¿No ve? Entonces aquí es más para compuestos polares. Acá, ¿qué está pasando? ¿Qué te dice que son las fuerzas dipolo-dipolo? Son aquellas interacciones intermoleculares, o sea, entre moléculas presentes en moléculas con momento dipolar permanente. Ahora, ¿qué es dipolar? Dipolar, ¿qué es el término dipolo? El término dipolo dice que tiene dos polos, uno positivo y el otro negativo. Para que se puedan unir las moléculas mediante enlaces, en la mayoría de las moléculas se da entre enlace positivo o negativo para unir moléculas. ¿Te das cuenta acá? Para que esto se junte, tiene que ser uno positivo y el otro negativo. Hace rato, cuando era el flúor gaseoso, ¿no ve? Ya la carga era la misma, pero mediante la compartición de electrones estaban formando el flúor gaseoso. Acá, para que se puedan unir, tiene que haber un tipo de fuerza, ¿no? Dipolo, o sea, un positivo con un negativo. Ahora, cuando nosotros estudiamos las fuerzas de London, ¿no? ¿Cuáles van a ser las fuerzas
para que puedan unirse o puedan formar una red tridimensional moléculas no polares. O sea, las moléculas no polares son aquellos que tienen la misma carga, no hay no hay un elemento más electronegativo que atraiga más al menos electronegativo, es casi como lo mismo, el mismo elemento, la misma carga. ¿Qué va a pasar entonces? ¿Cómo se va a unir las moléculas? Porque estamos hablando nosotros de unión de moléculas, no de átomos, sino de moléculas. En este caso, ya en este punto, se tiene que aplicar la fuerza de London, ¿no? ¿Qué es una fuerza de London? Es una atracción entre moléculas debidas a dipolos temporales. ¿Qué era el término dipolo? ¿Quién se acuerda qué era el término dipolo? ¿Qué significa el término dipolo? Que tiene dos polos, uno positivo, uno Eso. negativo. Ahora, ¿qué te está diciendo? Que las fuerzas de London son atracciones, porque las fuerzas por lo general son atracciones entre moléculas debidos a dipolos temporales. O sea, en un momento determinado, y aquí lo voy a graficar, una de estas moléculas, sus electrones se va a mover, ¿no? Y va a haber ese dipolo, o sea, que uno sea positivo y el otro sea negativo, y aquí recién exista una atracción, ¿no ve? Y ya va a formar, ya se van a agrupar entre moléculas. Pero esto específicamente se utiliza las fuerzas de London para la atracción de moléculas no polares. Mira que te dice en el caso de las moléculas no polares. Obviamente puede ser para polares y no polares, pero en el caso de las moléculas no polares es la única fuerza que actúa entre ellos. Entonces, ¿qué estamos hablando? Para unir moléculas y formar un número infinito de moléculas, por así decirlo, una cantidad, una red tridimensional de moléculas, ¿qué fuerzas unen estas moléculas? Las fuerzas de Van der Waals van a trabajar con las moléculas polares, ¿no ve? Que van a tener, más que todo para las polares, ¿no? Pero que va a haber siempre momentos dipolo. Son momentos dipolos permanentes para las fuerzas de Van der Waals. Pero si yo voy a unir moléculas mediante las fuerzas de London, ¿cómo va a ocurrir esta unión, esta atracción? Va a ser que en un momento determinado se va a mover, ¿no ve? Los electrones van a causar que gracias al movimiento de uno de los electrones de tus moléculas se genere un momento dipolo temporal, por la cual va a existir la atracción. Aquí está, ¿no? Gracias al movimiento de los electrones de una de las moléculas, ¿no? Va a haber esa atracción, porque va a haber ese momento dipolo, ¿ya? Y esto se va a dar, o sea, ¿qué es lo que une a las moléculas no polares? Las fuerzas de London. Ahora sí, mejor. Viviana. Chicos. Sí, pero ¿Cómo es, profe. Vivi? ¿Mejor o más o menos? Sí, ya. Ya, a ver, en resumidas cuentas, chocos, no se olviden a ver, que tenemos dos tipos de fuerzas, las de Van der Waals y las de London. Las de Van der Waals van a ser fuerzas dipolo-dipolo y se va a dar por lo general para las moléculas polares. Ya, y listo. Las fuerzas London son exclusivamente para las moléculas no polares y es la única fuerza que genera la atracción, ¿no? Entre estas moléculas no polares. O sea, si yo te pregunto, para que tú puedas tener atracción entre dos moléculas no polares, ¿qué fuerza vas a utilizar? ¿La de London o la de Van der Waals? ¿Cuál utilizaremos para unir o juntar dos moléculas no polares? ¿La fuerza de Van der Waals o la de London? la de El London. London. Es la de London. La de Van der Waals ya se da para moléculas polares. ¿Y qué es un momento dipolo? ¿Qué es un dipolo? Hace rato hemos hablado de que era dipolo. ¿Qué es Que dipolo? Es tiene la dos fuerza de polos. atracción Ya, pero una tiene carga positiva y tiene y carga otra negativa. exacta. Ahora sí creo que está mejor. Ya, ténganlo en cuenta eso, por favor. Sigamos. ¿No? Ok. Tenemos que hablar del enlace de hidrógeno. Es un tipo especial de interacción dipolo-dipolo entre el átomo de hidrógeno de un enlace polar, ya, por ejemplo, el hidrógeno, o sea, nitrógeno, hidrógeno, oxígeno, hidrógeno, flúor, hidrógeno, ya, y un par de electrones no compartido en un ion o átomo electronegativo cercano, generalmente un átomo de flúor, oxígeno, nitrógeno u otra molécula. Entonces, acá nosotros vamos a tener
lo que es un enlace de hidrógeno. ¿Ya? Acá se está dando el enlace de hidrógeno, ¿no? Entre el positivo del hidrógeno y el negativo del oxígeno. A ver, volvamos a repasar. Es un tipo especial de interacción dipolo-dipolo entre el átomo de hidrógeno de un enlace polar y un par de electrones no compartido en un ion o átomo electronegativo cercano. En este caso, se está dando entre un átomo de hidrógeno, ya, que está actuando con su carga positiva, ¿ok? Que está acá, y un par de electrones te está diciendo no compartido. En este caso, aquí está compartiendo, pero aquí no está compartiendo. ¿Lo ve? Ahí no se está compartiendo los electrones. ¿Lo ve? Entonces, eso es un enlace de hidrógeno. Se da entre dipolo-dipolo, es un tipo de interacción dipolo-dipolo, entre un átomo de hidrógeno de un enlace polar, el agua es un enlace polar, y un par de electrones no compartido en un ion o átomo electronegativo cercano. Ese es un enlace de hidrógeno. Y hay todavía puente. Eso creo que era el puente de hidrógeno, a ver. Sí, este es el puente, famoso puente de hidrógeno también. Esto también se le llama, muchachos, puente de hidrógeno, ¿no? Y se une, ¿no? Entre el hidrógeno y un par de electrones del oxígeno. Es así que se están uniendo, ¿no? Mediante hidrógeno se hacen los puentes de hidrógeno, se unen las moléculas de agua, ¿no? Siempre el hidrógeno con el par de electrones no compartido. Ahora, esto igual es importante ya lo que son las interacciones, ¿no? Las interacciones hidrofóbicas. ¿Qué es una interacción hidrofóbica? Una sustancia es hidrofóbica si no es miscible con el agua. Pregunta de examen. No soluble, ¿qué también se puede decir? Es una sustancia hidrofóbica. Por favor, esto anótelo, puede ser pregunta de examen. ¿Qué es una sustancia hidrofóbica? Bueno, ¿cuándo es una sustancia hidrofóbica? ¿No? Es si no es miscible con el agua, ¿no? Una sustancia es hidrofóbica si no es miscible con el agua. Es como decir el agua con aceite. Ahora, nos vamos al gráfico acá. Fíjense, ¿no? Yo tengo, digamos, una molécula X más dos moléculas X, ¿no? Y al momento de hacer el compuesto o la reacción, no se están mezclando. Mira, fíjate acá que este amarillito que le estoy poniendo con rojo no es miscible, ¿no? Con el agua, porque estamos suponiendo que esto de que es el agua. No se está mezclando con el agua. Al momento de juntarse, crece en masa y en volumen, pero no se combina. O sea, no hay una disolución, no es miscible. ¿No? Entonces, como tú tienes agua con aceite, agregas más agua con aceite, vas a notar esa separación del agua y del aceite, porque no es miscible, ¿no? La hidrofobicidad ocurre cuando la molécula en cuestión no es capaz de interacción con las moléculas de agua, ni por interacciones ion-dipolo, ni mediante puentes de hidrógeno, ¿no? Ya hemos explicado hace rato cómo sería la unión o la interacción mediante puentes de hidrógeno. Acá en el ejemplo, en un medio acuoso, las moléculas hidrofóbicas se asocian para minimizar el número de moléculas de agua que pueden estar en contacto con ellas. Ya, acá, las moléculas hidrofóbicas obligan a las moléculas de agua en contacto con ellas a adquirir conformaciones más ordenadas que las presentes en el agua líquida pura. Pero acá, fíjate en la figura, en el gráfico, ¿no? Se están juntando estas dos soluciones o compuestos hidrofóbicas, pero en un momento se están mezclando o se están combinando, ¿no? Obviamente se van a juntar solamente las hidrofóbicas y el agua va a estar alrededor y va a tener mucho más orden que estando en estado puro. Tenemos que hablar, es lo más fácil del mundo, porque gracias a esto nosotros hacemos compuestos químicos y hablamos de elementos neutros, muchachos, ¿ya? Que son la interacción electrostática o la fuerza eléctrica. Ya, acá, por ejemplo, ¿no? Y hemos hablado, ¿te acuerdas en el tema 2? Repulsión y atracción, ¿no ve? Y era una de las características de los estados de agregación, ¿no ve? ¿Te acuerdas que era volumen, forma, distancia y esto de repulsión y atracción? No, les había dicho como ejemplo que repulsión es cuando terminas con tu pareja y atracción es cuando recién estás empezando a enamorar. Es obvio, ¿no? Uno tiene, a ver, yendo netamente a lo que son la formación de moléculas o compuestos,
Repulsión es cuando tienen la misma carga. Y atracción es cuando son cargas diferentes. La mayoría de los elementos químicos, muchachos, compuestos inorgánicos y orgánicos, tienen que cumplir con esta condición para formar un compuesto, una carga positiva con una carga negativa. Es por eso que son elementos neutros cuando nosotros hacemos química inorgánica, lo que es la parte de nomenclatura. Por ejemplo, si yo tengo acá el cloruro de sodio, ¿no? El sodio es metal, va a tener carga +1, ¿no ve? Y el cloro es un metal, va a tener carga -1. Gracias a que están juntos o gracias a que forman el compuesto, gracias a la interacción electrostática, ¿no? O a la fuerza eléctrica para que formen el compuesto. A eso se refiere, ¿ya? Lo más fácil nos han dejado al final, creo. Sí, y eso es lo más fácil, ¿no? Acá entonces lo que habría que repasar con más ejemplos, lo voy a preparar de una mejor manera, ¿ya? Es el tema de los puentes de hidrógeno. Ahora vamos a volver a ir a ver, ¿ya? Los puentes, porque todo lo demás está fácil, muchachos, ¿ya? Está fácil lo que es el tema este de las fuerzas de Van der Waals, las fuerzas de London, ¿no? Acá nomás, esto no te olvides que aparte de llamarse enlace de hidrógeno, también se va a llamar puentes de hidrógeno, ¿ya? Esto también se llama puentes de hidrógeno. Y es la unión de moléculas mediante el hidrógeno, solamente eso, ¿no? ¿Y cómo va a ocurrir? Con una carga positiva y con un par de electrones no compartido, ¿no? De un elemento electronegativo, que en este caso va a ser el hidrógeno. De esa manera ocurre el puente de hidrógeno. Mira, hidrógeno carga positiva, y aquí lo vas a hacer unir con el oxígeno que no esté compartiendo su par de electrones. Y ahí está el famoso puente de hidrógeno o enlace de hidrógeno. ¿Ok? ¿Se entendió? Hasta ahí hemos acabado lo que es el tema 3, enlaces químicos. ¿Se entendió, muchachos? ¿O hay alguna duda o consulta que tengan antes que nos vayamos al tema 4? ¿Se ha entendido? Sí, profe. Ya. Ok. Vamos. Ok, vamos con el tema número 4, que son reacciones químicas. ¿Ya? Ok, a ver. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo ocurre esto en la química? ¿Y cómo podemos relacionar? Mira, por ejemplo, ya hemos hablado, ¿no? Cómo se generan o se forman algunas moléculas, ¿no? O la mayoría de las moléculas, la molécula de agua, una molécula de cloruro de sodio, una molécula de ácido fosfórico, una molécula de ácido nítrico y demás, ¿no? Ya sabemos cómo se va a dar mediante enlaces químicos y todo eso. El tema 5, nosotros vamos a estudiar a detalle la formulación de este tipo de compuestos inorgánicos. Ahora vamos a estudiar las reacciones que ocurren entre estas sustancias o compuestos. A ver. Vamos a utilizar la pantalla de Zoom para dicha situación, ¿ya? Por ejemplo, vamos a ver y estudiar cómo se da una reacción química mediante la formación de un compuesto. Como ustedes sabrán, vamos a crear acá la formación del ácido sulfúrico, que es el compuesto más común de química inorgánica cuando hablamos de ácidos oxácidos. Ya. Por ejemplo, la reacción química mediante la cual se forma el ácido sulfúrico es cuando tú haces reaccionar el anhídrido sulfúrico, ya, hacemos reaccionar el anhídrido sulfúrico más agua. Cuando tú haces reaccionar un anhídrido más agua, vas a obtener un ácido oxácido. En este caso va a ser el ácido sulfúrico. ¿Ya? Esto es una reacción química. No vas a disculpar un cacho el pulso, ¿ya? Ok. Aquí yo voy a tener el ácido sulfúrico. Ahora, si tú te das cuenta, en función a todo lo que hemos venido aprendiendo, se tiene que respetar los conceptos que hemos venido aprendiendo. ¿Quién se acuerda cuál es el concepto que nos ha dejado Antoine Lavoisier? ¿Quién se acuerda? ¿Qué decía de la masa o de la materia Antoine Lavoisier? Chocos. ¿Están ahí? ¿Quién se acuerda del experimento de Lavoisier? ¿Cómo es? ¿Me escuchan? Creo, si no me equivoco, decía que la masa
Sí sufre, solo sufre una transformación. Ya. ¿Qué más, Pedro? ¿Cómo es? Rebeca, Viviana, Berta, Diego. ¿Qué más? Ya, a ver, ¿se acuerdan que ha tratado, bueno, los alemanes, ¿no? Robert Boyle han tratado de explicar lo que es la combustión, ¿no ve? Y se acuerdan que mediante el experimento del óxido de mercurio, ¿no? Era, ¿no? Óxido de mercurio, ¿con qué elemento ha hecho su experimento el querido Lavoisier? ¿Quién se acuerda? ¿Con qué óxido era? ¿Cómo es? ¿Se acuerdan o no? ¿Ves? No están repasando, es el óxido de mercurio, ¿no? En la cual, bueno, ya, en el experimento, ¿qué ha determinado? Porque a veces también me has hecho volar si era óxido de mercurio o no, con lo que he hecho ahorita lo voy a buscar, me voy a acordar. El experimento, muchachos, ha concluido que la masa no se crea ni se destruye, o la materia no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Y a partir de ahí nosotros hablamos netamente que es una reacción química, porque la combustión es un ejemplo de reacción química. Y el ejemplo y el experimento que él ha hecho en su laboratorio ha sido mediante una reacción química que es la combustión. Ahora, nosotros estamos hablando de una reacción química. Acá, en pantallas, estamos haciendo reaccionar el anhídrido, ¿no? Aquí está el anhídrido sulfúrico con el agua. ¿Y qué vamos a obtener? Ácido sulfúrico. ¿Qué está pasando acá? No va a haber pérdida de masa. O sea, ¿a qué me voy? Si yo tengo acá, muchachos, 50 gramos de anhídrido sulfúrico, ¿sí? Síganme, por favor. Yo voy a tener acá 20 gramos de agua. ¿Cuánta masa estoy poniendo de reactivo en un inicio? ¿Cuánto será 50 más 20? ¿Cuánto es? 70. 70. Yo en un inicio, antes de hacer mi reacción química, o para hacer mi reacción química, yo tengo 70 gramos de agua y de anhídrido sulfúrico conjunto. Pero una vez que hago la reacción, ¿cuántos gramos de ácido sulfúrico usted cree que debe haber? Tiene que mantenerse los 70 gramos de ácido sulfúrico. ¿Ok? Ese es el concepto, el principio de conservación de la materia. Todo lo que entra es igual a todo lo que sale. Ahora, en la reacción química, muchachos, porque tenemos que estudiar qué tipos de reacciones químicas, métodos de igualación, lo que es balance de materia, ¿no? Y esta es la comprobación. Por ejemplo, en la reacción química, sí o sí, antes de hacer esta geometría, nosotros debemos verificar si la ecuación está igualada. Para saber cómo igualar una ecuación, tenemos que saber las partes de una ecuación, de una reacción química o de una ecuación química. Pero no te olvides, vamos paso a paso para no marearte el concepto. Una reacción química, ya, esto es como concepto, es el reordenamiento atómico molecular. O sea, ¿a qué se refiere? Acá yo tengo, voy a pintar con verde, muchachos, acá yo tengo un hidrógeno, un azufre, elemento azufre nomás, ¿sí? Está actuando acá para hacer un anhídrido, pero aquí ya actúa para formar un ácido. Lo estoy reordenando. Acá yo tengo el hidrógeno, para que está actuando para hacer agua, pero acá ya lo tengo para hacer el ácido, ¿sí? Acá ya tengo el oxígeno, pero en los dos compuestos, mira, tengo oxígeno presente para formar el anhídrido y tengo oxígeno presente para formar el agua. Pero acá solamente ya lo tengo para formar el ácido sulfúrico. Si se dan cuenta, los elementos que participan en la parte izquierda, que se llama reactivos, están presentes en la parte derecha, que son los compuestos. Pero obviamente ya no están como en los compuestos iniciales, ¿no ve? Sino ya forman un nuevo compuesto con nuevas propiedades y características físicas o químicas. Por eso se dice que una reacción química es el reordenamiento atómico molecular en el cual al interactuar dos sustancias en la reacción, van a formar un nuevo compuesto con nuevas características, tanto físicas como químicas. Eso es una reacción química. No existe pérdida de elemento, no puede existir pérdida de masa. No puede existir pérdida de masa. Si aquí tú has hecho ingresar 70 gramos en dos sustancias, que es el anhídrido sulfúrico y el agua,
tienes que obtener igual 70 gramos, pero ya no va a ser anhídrido sulfúrico y agua. Ahora, ¿cómo va a ser? ¿En qué compuesto va a estar presentes estos 70 gramos? En ácido sulfúrico. ¿Han entendido lo que es una reacción química, muchachos? Antes de continuar, ¿se entendió? Sí, profe. ¿Cómo es Vivi, Berta? ¿Los demás han entendido? Sí, profe. Ahorita vamos a apoyar con tu libro, pero quiero que entiendas eso. Ese reordenamiento atómico molecular o el reordenamiento de los átomos de las sustancias que van a formar un nuevo compuesto, el cual se va a llamar producto. Ahora, lo que te estaba diciendo, para verificar que estén igualados, se tiene que cumplir que todos los elementos están en igual cantidad, tanto en los reactivos como en los productos. O sea, si yo tengo acá, ya te lo voy a pintar con naranjita. Si yo tengo acá, ¿cuántos azufres yo tengo acá, chicos? ¿Cuántos azufres hay? 1, Muy bien, aquí ¿cuántos azufres hay? 1. Entonces, hay la misma cantidad de azufres. No hay problema con el azufre. Vamos con el oxígeno. Aquí hay 3 y aquí hay 4. ¿Cuántos hay en total acá de oxígenos en los reactivos? 4. Y acá en los productos, ¿cuánto hay? 4. Eso. Está igualado los oxígenos. Acá, ¿cuántos hidrógenos hay en los reactivos? Hay 2, en los productos hay 2. Esta ecuación ya está igualada. Por lo tanto, sí o sí va a cumplir con el principio de conservación de materia de Lavoisier. ¿Ok? Ahora sí, vámonos a tu libro. Vamos a leer con calma ahí. Mira, una reacción química o cambio químico es todo proceso químico en el que una o más sustancias, al que se le llama reactivo, una o más sustancias, al que se llama reactivo, sufre transformaciones químicas para formar nuevas sustancias llamadas productos. Obvio, ¿no? Entre dos sustancias se van a combinar y van a formar un nuevo producto. Aquí yo tengo un ejemplo claro de lo que va a ser la creación de un óxido. En este caso, el óxido férrico. ¿Cómo ocurre el óxido férrico? Cuando tú haces reaccionar el metal con el oxígeno, que te va a dar el óxido férrico. Lo que está en la izquierda, cuando se juntan dos compuestos o sustancias, se llama reactivo y lo que se produce se llama producto. Ahora, para esto, ¿cómo se ha dado? ¿Cuál es el guacho? A ver, si les pidieran construir una ecuación ahí, sí hay que persinarse, pero es fácil. Mira, supongamos, ¿no? Que yo voy a hacer para el óxido niquélico. Ahí está, para el níquel. ¿Cómo va a ser la reacción para el níquel? ¿Cómo es la formulación? Dices níquel, ¿no ve? Más oxígeno molecular, porque el oxígeno en estado natural está en estado gaseoso. ¿Ya? Ok. Cuando tú haces esto, para que no te compliques la vida, por eso les decía que hay que aprender primero química inorgánica. Porque ya por definición, muchachos, si yo voy a juntar el níquel con el oxígeno, voy a obtener el óxido niquélico o el óxido niqueloso. En este caso, yo quiero que sea el óxido niquélico. Y el óxido niquélico por formulación es níquel 2, oxígeno 3. Ya está. Ahora, una vez que ya tengo mi reacción química y ya están aprendiendo que es una reacción química, para que sea correcta la ecuación química y la reacción química, ¿qué yo debo verificar? Que esté igualado o balanceado. ¿Qué significa? Que la cantidad de elementos que se encuentra presentes en los reactivos sea igual a la que se encuentra presente en los productos. A ver acá, chicos, ¿cuántos níqueles tengo en los reactivos? ¿Cuántos tendré? ¿Cuántos hay? 1, Y allá en los productos, ¿cuánto hay? 2, Entonces, sí o 2. sí, acá tengo que igualar por el método del tanteo, que voy a poner 2. ¿Ya? Acá, los oxígenos, ¿cuántos tengo acá? 3, ¿Y acá cuánto hay? 2, ¿Estará igualado? no, Entonces, ¿cómo igualamos? Muy bien, hijo. Mira, acá yo tengo 2. Aquí yo voy a poner 3. Y aquí voy a poner 2, ¿no ve? Entonces, 2 por 3, 6. 3 por 2, 6 oxígenos. Pero ahora, si me voy al níquel, 2 por 2, ¿cuánto es? 4, ¿no ve? 2 por 2 es 4.
¿Sí o no? Entonces, acá, ¿cuánto yo voy a poner acá? 4. No voy a poner 2. ¿Cuánto voy a poner acá? 4. Entonces, 4 níquel, 2 por 2, 4 níquel, 2 por 3, 6 oxígenos, 3 por 2, 6 oxígenos. Ahora, fíjate el error que hay acá. Aquí, ¿cuántos hierros tengo? A ver, mira, ¿cuántos hierros hay acá, muchachos? 2, ¿Y aquí cuánto hay? 4. Entonces, está mal, ¿no ve? ¿Esto cuánto tendría que haber sido? 4. Y ahí recién estaba bien su igualación. ¿Ok? Son errores que se presentan en muchos libros. Por eso hay que razonar, analizar y entender, ¿no? Esa es la clave de todo estudiante. Aprender el concepto, buscar otros libros de referencia y ya te vas a ir dando cuenta de algunos errores de algunos libros. Pero han entendido cómo he igualado la ecuación, muchachos, ¿se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Esto, chicos, se llama método de igualación por tanteo, ¿ya? Método de igualación por tanteo. Igual vamos nosotros a igualar más tarde, ¿no? En la siguiente clase. No te preocupes, esto sí o sí tienen que dominar, porque es clave para hacer estequiometría, ¿no? Y es tema de avance también. Ya, sigamos por favor, ¿ya? Voy a continuar abajito, lo voy a borrar eso que está ahí. Entonces, en una reacción química, los enlaces entre los átomos, enlaces que ya hemos terminado de estudiar, ¿no? Los enlaces entre los átomos que forman los reactivos se rompen, ya se van a romper. Los átomos se reorganizan. Los átomos se reorganizan de otro modo, formando nuevos enlaces y dando lugar a una o más sustancias diferentes a las iniciales, como se puede ver en el siguiente esquema de representación de la reacción del ácido clorhídrico con el nitrato de plata. Ay, espero no renegar acá. A ver, ya. Yo tengo acá el ácido clorhídrico, muy bien. Ya, ¿qué va a pasar acá, chocos? ¿Cómo va? Aquí ya la pela a veces. Ay, Diosito, ya. Mira, entiéndame, por favor. Esto es una reacción de doble sustitución. ¿Capish? Capish. ¿Qué va a pasar? Esta platita que ves acá va a venir a ocupar este puestito al momento de hacer la reacción química entre el ácido clorhídrico y el nitrato de plata. ¿Ya? Y este hidrogenito se va a venir en el lugar de la plata. Ya es una reacción de doble sustitución. Entonces, al momento de hacer la reacción química, que es una reacción de doble sustitución, la plata se está reorganizando y está yendo en vez del hidrógeno, ¿no ve? Y el hidrógeno se está yendo al lugar de la plata. Acá, si te das cuenta, a ver, ¿estará bien esta parte de la ecuación? ¿Quién me va a decir no, obvio, pero ¿por qué no está bien esta ecuación? Necesito, si me están entendiendo, me van a dar la respuesta correcta, o sea, el argumento correcto. Primero, ¿estará bien esta ecuación escrita así como está en los productos? ¿Sí o no? ¿Cómo es? ¿Está o no está escrita correctamente? Lo que he puesto en cuadro rojo ahí. No, profe. ¿Por qué no? A ver. Ahí se ha perdido el AG. El AG, muy bien. El AG se perdió, ¿no ve? O sea, la plata no hay. ¿Y qué es lo que les he enseñado para verificar que una reacción química, no, bueno, la reacción química, cómo se forma el compuesto? La ecuación química, ¿no? Esté o no esté correctamente escrita. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que tiene que ser? Fíjate, acá, chocos, ¿ya? No hay plata. Mira, aquí hay hidrógeno, cloro, plata, nitrógeno, oxígeno. Entonces, esos 5 elementos tienen que haber igual en los productos. Aquí hay el oxígeno, el nitrógeno, el hidrógeno, el cloro y el hidrógeno. ¿Dónde está la plata? No está la plata. Entonces, acá, para que sea una ecuación correcta, esto tiene que ser plata. Mira, ya en la primera página ya estamos encontrando 2 errores. Me da mucha pena, pero así está la cosa. Esto es plata, es el cloruro de plata. ¿No ve? El cloruro de plata más el ácido nítrico. Y ahí está la clara definición de lo que es una reacción química. Se están reorganizando los átomos, están formando nuevos compuestos con nuevas características y propiedades. ¿Se ha entendido? ¿Se está entendiendo, muchachos?
Sí, profe. ¿Cómo es allá? Lucho, ¿me estás entendiendo, hijo? O más o menos. ¿Alguien le Profe, ¿será escuchó? que puede volver a repetir? Sí, sí, pero alguien le escuchó. Lucho, ¿me has entendido hasta acá? Creo que ya directamente el chat, esto es como si estuviera en la cumbre ese choco. A ver, ya, muy bien, hijo. A ver, Rebeca, ¿eras tú? ¿Quién era? ¿Viviana? ¿Quién era? Yo, profe Viviana. Ya, ¿qué parte quieres que te explique otra vez? ¿Todo? ¿Esta parte? Sí, por favor. Estoy teniendo un poquito de problemas con mi internet y no Ah, estoy está bien bien, para eso reconectado. estamos, hija. Para eso estamos. Mira, a ver, lo voy a borrar todo, ¿ya, hija? Ya, hija, ya me parezco a la profe de lenguaje. Vivianita, lo voy a borrar todo. Ya, fíjate. Acá, ya, tengo una reacción química. El ácido clorhídrico más el nitrato de plata, al momento de hacer la reacción química, están formando el ácido clorhídrico más el ácido nítrico. Ahora, la principal pregunta que les hice hace un momento es ver si esta ecuación está correctamente escrita. Ahora, ¿está o no está? No está. ¿Por qué? Mira, vamos a enumerar con el azul acá, ya, y te vas a dar cuenta, ya, te vas a dar cuenta, Acá, ya, fíjate, aquí hay hidrógeno. ¿Estamos bien? Acá buscamos en el producto, hidrógeno, hidrógeno. Ya, muy bien. Aquí hay cloro. Aquí buscamos, aquí hay cloro. Aquí hay plata. Aquí buscamos. ¿Vemos plata acá o no, Viviana? ¿Se ve o no se ve la plata? No, profe. Ah, entonces, como no está aquí la plata, significa que esta ecuación está mal. Porque todos los elementos que forman, a ver, ya iremos poniendo las partes de la reacción química, todos los elementos que se encuentran en los reactivos, ¿dónde también tienen que estar, muchachos? En los productos. Si por alguna razón, como en este caso, no hay un elemento en el producto, pero sí está en el reactivo, ¿qué significa? Que la ecuación está mal planteada. Ahora sí, esa parte todos han entendido. ¿Sí no ve? Este está mal escrito, este ejemplo, está mal desarrollado. Ahora, ¿cómo sería correcto? No, obviamente es una reacción química, pero está mal hecha, mal escrita. ¿Cómo sería lo correcto? Lo correcto, ¿no? Sería que en vez de este hidrógeno, ¿qué tendríamos que poner? Plata. Porque esta es una reacción de doble sustitución. Esto tendría que ser plata. Ahora vuelvo a revisar si eso fuese plata y tendría que ser plata. Mira, aquí hay plata, aquí también hay plata. Aquí hay nitrógeno, aquí también hay nitrógeno. Aquí hay oxígeno, aquí también hay oxígeno. Entonces, ¿cumple o no cumple, muchachos, la condición para hacer una reacción química? Una ecuación química correcta. Cumple, ahora sí, ¿no ve? Todos los elementos que se encuentran en los reactivos también se tienen que encontrar en los productos. ¿Ok? ¿Positivo? Ahora sí, Vivi. Sí, profe. Ahora, si tienen que preguntar, aunque sea el mínimo detalle, chocos, no tengan vergüenza, ¿ya? No se olviden que todos somos estudiantes y toda la vida vamos a ser estudiantes, pero tenemos que ser estudiantes que tengan curiosidad y ganas de aprender. A ver, sigamos. Acá, en una reacción química, y aquí está lo que habíamos mencionado con Lavoisier, ¿no ve? En una reacción química, fieras, se tiene que cumplir el principio de conservación de masa o de materia. ¿En qué consiste el principio de conservación de la masa? La suma de las masas de los reactivos es igual a la suma de las masas de los productos. Esto se debe a que durante la reacción los átomos solo se reordenan en una disposición distinta. Entonces, vuelvo a lo que hemos hecho en el Zoom. Mira, acá se está cumpliendo o no se está cumpliendo el principio de conservación de masa. Muchachos, ¿se cumple o no se cumple? ¿Se cumple, no ve? Porque la sumatoria que tengo en los reactivos, que es la parte izquierda, es igual a la sumatoria de los productos. 70 igual a 70. Entonces, esto sí es un ejemplo de una ecuación química correctamente escrita, de una reacción química y del principio de conservación de la masa. ¿Ok? Ok. Ese es el concepto, muchachos, de lo que es una reacción química. Es un reordenamiento atómico, ¿no? En la cual al momento de reaccionar dos o más sustancias forman dos o más productos con nuevas características físicas y químicas. Y que más que todo
no tiene que cumplir la conservación de la masa y tiene que ser la ecuación correctamente escrita. Si está como esta parte, mal escrita, ¿no? A ver, te voy a hacer notar porque aquí le vamos a sacar provecho a estos errores. Si está mal escrito porque aquí no hay plata, ya, ejemplo número 1. O ejemplo número 2, está mal igualada. ¿Qué decimos? ¿Que es una ecuación química? Sí, que es una reacción química, sí, pero no, o sea, sí es una reacción química, pero es una ecuación química mal igualada. Y si es una ecuación química mal igualada, nosotros no podemos hacer estequiometría. Ahorita nosotros vamos a hablar qué es estequiometría. A ver, ¿alguien sabe qué es estequiometría? Por si acaso. ¿Alguien se acuerda qué es estequiometría? ¿Cómo es? Ya. Mira, la estequiometría, chocos, ocurre. Primera situación, la ecuación química tiene que estar correcta, o sea, todos los elementos en los reactivos estén igual en los productos. Segundo, que tiene que estar igualado o balanceada. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo 4 hierros en los reactivos, tiene que haber 4 hierros en los productos. Una vez que ya tengo estos dos requisitos fundamentales, ¿ya? Hablo de la estequiometría. La estequiometría, muchachos, son cálculos, ¿no? De masa, mol o volumen en función a ecuaciones químicas previamente igualadas o balanceadas. ¿Qué quiere decir? Yo te puedo pedir en un ejercicio, en función a la siguiente ecuación química, a partir de 2 libras de hierro, calcular cuántos gramos hay de óxido férrico. Listo, ya estamos hablando de masas. O yo te puedo decir, calcular cuántos moles hay de oxígeno a partir de 25 moles de óxido férrico. Hablamos de moles. O otro, yo tengo 10 litros de oxígeno. Calcular cuántos litros de óxido férrico se forman. Ya estamos hablando de volumen. Eso es la estequiometría y vamos a estudiar al final. ¿Ya? Ok. ¿Cómo representamos una ecuación química? Aquí de canto te lo voy a hacer, ¿ya? Para ganar tiempo. La ecuación química, ya hemos hablado que es una reacción química. Ahora, la ecuación química es esta, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos la formación del amoníaco. Ya. ¿Cómo ocurre la formación del amoníaco cuando tú haces reaccionar nitrógeno, hidrógeno? ¿Qué te va a dar? Amoníaco. Ahora, ¿cómo tenemos que hacer nosotros? Fíjate. Agarramos acá, chocos, y lo primero que tengo que saber ya son las partes de una reacción química. ¿Cuáles son las partes de una reacción química? Y esto vas a memorizar. Voy a preguntar al final de clase. Lo que se encuentra acá en la izquierda, ¿qué se va a llamar? Reactivo. Lo que se encuentra en la derecha o lo que se genera, ¿qué se va a llamar? Producto. Muy bien. Los subíndices. Bueno, subíndice. Los numeritos debajo de cada elemento. ¿Ya? El número grandote delante de cada compuesto, sustancia o elemento, ¿qué se llama? Coeficiente. Muy bien. La flechita, flecha de reacción o flecha. Y lo que se encuentra debajito, chocos, debajo, entre paréntesis, con una letra, es el estado de agregación, ¿no? Puede ser en estado gaseoso, líquido, sólido o acuoso. Eso es las partes de una reacción química. ¿Ok? Ahora, dependiendo de la flecha, si la flecha va en un solo sentido, es una reacción irreversible. ¿Qué significa reacción irreversible? Es cuando tú no puedes volver del producto al reactivo. Ejemplo, cuando tú quemas papel, la combustión es una reacción irreversible. ¿No ve? Porque cuando tú haces una combustión, quemas algo, ya se vuelve ceniza y humo, ya no puedes volver a su estado original. Eso es una reacción irreversible. Pero cuando nosotros hacemos una reacción reversible, la flecha es en ambos sentidos. Y cuando la flecha es en ambos sentidos, ¿qué significa? Que del reactivo puedes obtener un producto y del producto otra vez puedes obtener los reactivos. ¿Ok? ¿Se ha entendido esa parte, chicos? ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Ya. Ok. Aquí voy a parar un rato. Ya.
Entonces, ¿no? Ya hemos estudiado las partes de una reacción química. ¿Qué es una reacción química? Y netamente el tipo de reacción reversible y irreversible. ¿Ya? Tenemos que ver esto, muchachos. Tipos de reacciones químicas. ¿Ya? Tenemos que hablar de los tipos de reacciones químicas. Yo les recomiendo, chocos, ya que para esto ustedes se hagan una tablita. ¿Cómo me van a hacer esta tablita? Fíjense, por favor. Van a agarrar, ¿ya? Van a poner el título de la reacción, que esta es una reacción de síntesis. Van a poner su teoría, ¿no? Reacción de combinación, ¿cuándo es? Cuando dos o más sustancias se unen para formar una nueva sustancia o compuesto. Y me escriben la formulita, que sería A más B igual a B. ¿Ya? Clave es la fórmula para ubicar qué tipo de reacciones estamos viendo. Cuando nos dan varias reacciones y nos pide identificar qué tipo de reacción es, utilizamos la tablita. ¿No? Entonces, de todas las reacciones van a ser una tabla para resumirla bien, ¿ya? Y poder entender la identificación de reacciones químicas, ¿ya? Ok, entonces, acá agarramos, ¿ya? Yo tengo acá 3 ejemplos de reacciones químicas por, a ver, ya me estoy olvidando, síntesis, ¿no ve? Ahora, fíjate, esto es como si fuera la A. Yo tengo una sustancia A más la sustancia B, ¿qué me va a dar? Sustancia AB. ¿No ve? Es como si esto fuera A, esto fuera B, y esto ¿qué va a ser? C, AB. Esto va a ser AB. ¿No ve? Esta es una reacción de síntesis. Reacción de síntesis. ¿Estamos de acuerdo? Positivo. ¿Ya? Ok. Ahora, fíjense, muchachos. Acá estará igualada la ecuación. ¿Está o no está igualada la ecuación? Sí está. Está, ¿no ve? Hay 2 nitrógenos, 2 por 1, 2 nitrógenos, 3 por 2, 6 hidrógenos, 2 por 3, 6 hidrógenos. Acá también yo tengo 2 ejemplos, chicos, de reacción de síntesis, porque estoy, ¿no? 2 sustancias o compuestos, estoy haciendo reaccionar entre sí para formar un solo compuesto, ¿no ve? Un solo compuesto, es la característica, mira, dos sustancias o compuestos, me va a dar un solo compuesto. Y esa es una reacción de síntesis, ¿ok? ¿Estamos claros en este tipo de reacciones, muchachos? ¿Sí, no ve? Ya. Ahora, la descomposición es al revés, pues, chocos, ¿no? Es como ir ahora de amoníaco, ir a nitrógeno y hidrógeno, de hidróxido, ir a óxido y hidrógeno, de sulfato de calcio, ir a óxido de calcio y anhídrido sulfuroso, ¿ya? Eso es una reacción de descomposición. ¿Qué es una reacción de descomposición? Cuando una sustancia o compuesto más complejo, ¿no? Se descompone en dos más sencillas, ¿no? Y aquí está la formulita. Esa es la fórmula que tú tienes que anotarte, por favor. Esa es la fórmula, ¿no? Yo tengo una sustancia o compuesto AB, va a formar dos más sencillas, AB. Ahora, esto gracias a qué se va a dar al calor. Yo para hacer una reacción de descomposición, al compuesto sustancia le aplico calor, ¿no? Y se va a formar dos nuevas sustancias. Ejemplo, mira, fíjate acá. Yo tengo el carbonato de magnesio, le estoy poniendo calorcito, ¿ya? ¿Y qué te va a dar? Óxido de magnesio más dióxido de carbono. No, igual con el hidróxido de calcio. Le pongo calor, me va a dar óxido de calcio más agua. El clorato de potasio. De igual manera, le pongo calor, me va a dar cloruro de potasio y oxígeno. Entonces, síntesis A más B te va a dar AB. Descomposición AB te va a dar A más B, ¿no? Una es formación de un nuevo compuesto de dos sustancias, la otra es formación de dos sustancias a partir de la descomposición de un compuesto más complejo. Listo, ya vamos estudiando dos. Vamos con la reacción de sustitución simple. Acá sí o sí te va a ayudar para identificar el mapita, la guía que te estoy diciendo. Esta fórmula general te va a ayudar para entender más rápido o poder identificar más rápido a una reacción de sustitución simple.
¿Cómo ocurre esto? Fíjate. ¿Qué es? Es aquel en el cual un metal reemplaza otro ion metálico, o sea que, a ver, ¿cuál es la diferencia entre un metal y un ion metálico? Que el metal está soltero, suelto, carga neutra, mientras que el ion, para hacer el compuesto, ya está participando una carga, ¿no? A eso se refiere, ¿ya? Acá ya está carga cero, pero aquí ya tiene una carga positiva para formar un ion o un compuesto, ¿no ves? Esto es negativo, positivo, se va a reemplazar, en vez de B va a ir el A y el B va a ir donde estaba A y ya tenemos la reacción de sustitución simple. Pero no te olvides que el metal es el que está actuando acá. El metal es el que está yendo a reemplazar, ¿no? Fíjate acá, bien sencillito. El zinc va a ir a reemplazar a un ion positivo, en este caso el hidrógeno, ¿no ve? Y el hidrógeno va a ir en el lugar del zinc. Y ya está, eso es una reacción de simple sustitución. ¿Qué se va a formar? Cloruro de zinc más hidrógeno. Obviamente, esto está escrito al revés, no importa, no es una suma, no hay lío. Esto igual tú podrías haber escrito, ¿no? Hidrógeno más eh, cloruro de zinc, ¿no ve? O sea, así tendría que ser mediante la fórmula, ¿no ve? A eso me voy. Pero el concepto está dado, ¿no? El concepto está claro ahí, ¿no ve? Por lo general, muchachos, en todas las ecuaciones químicas van a encontrar primero la sal y al final el hidrógeno. Pero el concepto tiene que estar ahí, ¿no? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Cómo está yendo a reemplazar el metal a un ion positivo? ¿Ya? A un ion metálico. Acá igual, mira, fíjate acá. El hierro está yendo en vez del cobre y el cobre está yendo a ocupar el puesto del hierro. Entonces está generando el sulfato férrico más cobre. En este caso, ahora sí está cumpliendo la fórmula que el cobre está yendo a ocupar el lugar del hierro y el hierro está yendo a ocupar el lugar del cobre para formar lo que es el sulfato férrico. Eso ya sería una reacción de simple sustitución. Hasta acá, ¿me están sintonizando, muchachos? ¿Me están entendiendo o estoy yendo muy rápido? ¿Cómo estamos haciendo? ¿Me están entendiendo? ¿Estamos haciendo bien? Sí, profe. Ya. Vamos con las reacciones de doble sustitución. Como el nombre lo dice, ya, va a ser cuando dos compuestos, ¿no? Reaccionan dos compuestos que intercambian elementos formándose dos nuevos compuestos. Eso es una reacción de doble sustitución. En este caso, obvio, ¿no? Otra vez, este cuadrito te va a servir para darte cuenta. Ahí está. ¿Qué es lo que está pasando, no? Mira, acá analizando y estudiando la fórmula general, ¿no? Acá el B, no, el A se está intercambiando con el D, ¿no ve? El A se está intercambiando con el D. A ver, ¿cómo está ocurriendo acá? CB, al revés. El A se está intercambiando con el C, ¿ya? En vez del C está en el A y el C está en vez de la acá. O sea, el A va en vez del C y el C en vez del A, ¿no? O sea, hay como que una sola sustitución, ¿no? O sea, es igual que hacer, digamos, un solo intercambio. Pero el asunto es que a partir de dos sustancias o compuestos, gracias a ese intercambio que está habiendo, hay dos nuevos compuestos. O sea, se están generando dos nuevos productos, dos nuevos compuestos. Por eso es el de doble sustitución. Hacer alto de simple sustitución, solamente era un metal nomás, ¿no ve? El metal cambiaba al ion y listo, ¿no? Ya estaba ahí tu simple sustitución. Acá ocurre diferente. A partir de de dos sustancias, no va a haber un intercambio en el cual se va a generar dos nuevos compuestos en los productos. Acá, en este caso, los metales es el que está jugándose. Mira, el sodio está yendo en lugar de la plata y la plata está en ocupar el lugar del sodio. ¿Qué se va a formar? Dos nuevos compuestos en los productos. ¿No ve? ¿Qué se va a llamar esto? Se va a llamar cloruro. Mira, en vez de cloruro de sodio, ¿qué se va a formar? El cloruro de plata. En vez de nitrato de plata, ¿qué se está formando? El nitrato de sodio. A eso se refiere, ¿no? Entonces, a no olvidar, la fórmula es clave lo que está aquí en cuadradito y entender que los metales están cambiando. Ya, obviamente es como hace rato, ¿no ves? Se está cambiando de lugar los metales, pero acá la gran diferencia es que al momento de hacer ese cambio de los metales, se están formando dos nuevos compuestos en los productos.
¿Ok? Ahora aquí tú me dirás, profe, pero ¿cómo vamos a trabajar con esto? Sencillito, yo te voy a dar una cosa de 10, ¿no? O yo te puedo poner la siguiente reacción, te puedo decir, ¿no? Esto, sí. Esta reaccioncita de acá. Esta reacción. ¿Qué tipo de reacción química será? ¿No? Inciso A, síntesis. Inciso B, descomposición. Inciso C, simple sustitución. Inciso D, doble sustitución. Inciso E, neutralización. ¿Qué tipo de reacción química es la que estás viendo en pantalla en un cuadradito? Doble sustitución. Y así son las preguntas, muchachos. Así de sencillito, ¿no? Obviamente hay fáciles y difíciles, pero usted tiene que ubicar el concepto. Ahora, cuando nosotros hablamos de reacciones de combustión, que hemos estudiado en el tema 1, creo, el concepto combustión, ya, netamente se refiere a que con la presencia del fuego, ya, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a haber? Van a tener ustedes una combustión, o sea, fuego, oxígeno, material combustible, combustión. La fórmula general para una reacción de combustión es esta. Un compuesto, ¿no? Orgánico, en este caso un compuesto en función al carbono, hidrógeno, más el oxígeno, ¿qué te va a dar? CO2, el dióxido de carbono o el monóxido de carbono más agua. Sí o sí va a pasar eso, ¿ya? Esta es la estructura principal de una reacción de combustión. Por ejemplo, aquí tenemos, lo voy a separar con azul para que te des cuenta de los ejemplos, ¿no? Acá yo voy a tener una reacción de combustión. ¿Sí? Ahí está. El butano más el oxígeno me está dando dióxido de carbono más agua. Acá tengo con el propano. Pero fíjense la estructura. Ya, la estructura. ¿No ve? El propano más el oxígeno, ¿qué te va a dar? CO2 más agua. Puede ser que te dé CO2 o CO. Igual sigue siendo una reacción de combustión. Pero clave, ¿no ve? Oxígeno en el reactivo y agua en el producto y el CO2 también en el producto o el CO. Ya, eso es una reacción de combustión. A ver, leamos la definición. Te dice, en estas reacciones, el oxígeno se combina con una sustancia combustible y como resultado desprende calor o luz, ¿no? Combustión de hidrocarburos con oxígeno. Y ahí está, ¿no? Compuesto orgánico oxígeno, ¿qué te va a producir? CO2 o CO más agua. Sigamos. Tenemos las reacciones de neutralización. Para hacer las reacciones de neutralización, ya, esto igual, tienes que memorizar. Mira la tarea que te estoy dando. Ya, para hacer una reacción de neutralización es cuando reacciona un ácido y una base y ¿qué te va a formar? Sal y agua. Ahora, respecto a los ácidos, chocos, yo tengo el ácido oxácido y yo tengo el ácido hidrácido. O sea, el ácido oxácido es el ácido clorhídrico, el ácido oxácido es el ácido perclórico, el ácido fosfórico, el ácido pirofosfórico, el ácido bórico, el ácido silícico, ¿no? Es todos esos ácidos. Los ácidos hidrácidos ya es cuando combinas el metal con el hidrógeno con el no metal. Tengo el ácido clorhídrico, sulfhídrico, el ácido brómico, yodhídrico, no, el ácido yodhídrico, el ácido sulfhídrico. No, el ácido brómico es un ácido oxácido. ¿No ven? Ya a eso se refiere. Ahora, las sales igual. Yo tengo dos tipos de sales, las sales hidrosales y las sales oxisales. Las sales oxisales, muchachos, son estas, que tiene que ver la presencia del oxígeno en la sal, ¿no? Esto, por ejemplo, es el sulfato de calcio, ¿no ve? Yo tengo el nitrato de potasio, pero sí o sí está en función a un ácido oxácido, un radical halogénico se llama eso, ¿no? En este caso va a haber presencia de oxígeno. Esa es una sal oxisal. Perdón, una sal hidrosal va a ser, en cambio, cuando se combina un metal con un no metal. Eso es una sal hidrosal, ¿no? Y ahí está. Entonces, no te olvides, ¿no? Eso parte de la nomenclatura inorgánica que vamos a ver en el siguiente capítulo. Mira, acá, sencillo. No, ¿qué es una reacción de neutralización? Es cuando un ácido reacciona con una base y que me produce sal y agua. Aquí yo tengo un ácido, reacciona con un hidróxido que se llama también la base y que te va a dar una sal y agua. Acá es una reacción de un ácido hidrácido y una sal hidrosal. ¿Ya? Acá yo tengo un ácido oxácido, reacciona con un hidróxido
que te va a dar una sal oxidal más agua. Eso nomás es el concepto, ¿no? Eso nomás es el concepto, muchachos, de reacciones de neutralización. Ok, ya. Tenemos que hablar ahora cuando interactúan energías, muchachos, en las reacciones químicas. En este caso estamos hablando de calor. Y esto es algo que igual nosotros debemos memorizar porque es igual pregunta de examen y toda la vida lo van a ver, ¿no? Cuando nosotros hablamos de las entalpías, ¿ya? Por ejemplo, en una reacción, ¿qué es entalpía? La energía de calor que hay, ¿no? En una reacción exotérmica, la entalpía es negativa, ¿ya? En una reacción exotérmica, la entalpía es negativa, mientras que en una reacción endotérmica, la entalpía es positiva. Eso tienes que memorizar. En una reacción exotérmica, la entalpía es negativa, en una reacción endotérmica, la entalpía es positiva. Ahora, ¿cuál es la clave para ubicar o diferenciar cuándo es una reacción exotérmica y cuándo es una reacción endotérmica? ¿Cuándo va a ser una reacción exotérmica, chicos? Una reacción exotérmica va a ser cuando se desprende o libera calor, ¿ya? Cuando se desprende y libera calor y la entalpía está en la derecha. A ver, eso vamos a verificar, pero esto es importante. Una reacción exotérmica es cuando la reacción desprende calor, ¿no? Son aquellas que al producirse desprenden o liberan calor representados por una variación de entalpía. A ver, vámonos abajito, no te lees. Exotérmica desprende o libera calor, ¿no? Y aquí está la formulita que tú tienes que memorizar. ¿Ya? Aquí está. ¿No ve? Yo tengo una reacción, pero acá, ¿cómo sé que esto va a ser una reacción exotérmica? Porque la entalpía se encuentra en los productos y es positiva. ¿No? La entalpía se encuentra en los productos y es positiva. Por eso se dice que es una reacción exotérmica. Aparte que es una reacción es exotérmica cuando se desprende o libera calor. Pero obviamente, yo te puedo dar así nomás, mira la reacción. Ay, uy, uy, cachito, espera, espera. Ya. Yo te puedo dar así la reacción, mira. Yo te puedo poner acá nomás, ¿no? En tu examen. Ya. Igualadito te puedo decir, ¿no? Que ya está el ecuador. Tú ya vas a saber si está igualado o no. ¿No ve? Por ejemplo, esta reacción, ¿será exotérmico o endotérmico? Porque hay la entalpía, ¿no? De calor. Entonces, como yo te estoy recomendando que te hagas la tablita y memorices, si el delta H de entalpía se encuentra, muchachos, en la parte de los productos, es una reacción exotérmica. Si la entalpía se encontraba en la parte de los reactivos, era una reacción endotérmica. Ahora, ¿cuál es la definición de exotérmica? Desprende o libera calor. ¿Cuál es la definición de endotérmica? Absorbe calor. ¿Ok? A no olvidarse esas palabritas. Es como decirte, la densidad es un ejemplo de propiedad intensiva o extensiva de la materia. ¿Cómo es? ¿Será intensiva o extensiva la densidad? Chocos, que alguien me responda. ¿La densidad es un ejemplo de propiedad intensiva o extensiva de la materia? Extensiva, profe. Extensiva la densidad. ¿Y la masa? ¿Cómo es? Rebeca, ¿estamos bien así? ¿La densidad es intensiva o extensiva? Rebeca, Giancarla. Hola. Ya, sigamos. Es intensiva, ya, intensiva. A ver, las propiedades intensivas no depende de la cantidad de materia, la extensiva sí depende de la cantidad de la materia. A ver, vamos acá, ya. Acá, por ejemplo, nos fijamos, ¿y dónde está delta H? Está en los reactivos. Y como se encuentra en los reactivos, es una reacción endotérmica. Ahora, ¿qué más? ¿No? Cuando es una reacción endotérmica, muchachos, tenemos que decir que es absorción de calor, ¿no? Son aquellas reacciones en la que es necesaria la absorción de calor para que pueda llevarse a cabo. Entonces, por esa razón, ¿no? La entalpía se encuentra en la izquierda porque hay una absorción de calor. Cuando es una exotérmica hay liberación o desprendimiento de calor y por eso la entalpía se encuentra en los productos o la parte derecha de tu reacción química. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Positivo, muchachos? Sí, ¿Están profe. ahí? ¿Están ahí, no ve? Ya.
Sigamos. Reacciones de acuerdo a su reversibilidad. Súper fácil esto. Acá te fijas la flecha nomás. Si la flecha va en un solo sentido, si va en un solo sentido es irreversible. Y ya sabes el término de irreversible, que no puede volver a sus sustancias originales. Se queda nomás como producto. Ahí fue. Ahí está la flecha. Cuando, a ver, esto es reversible, che. Reversible, a ver si está mal acá. ¿Cuándo era reversible? ¿Se acuerdan? Cuando sí puede volver a su estado inicial. O sea, una vez que se forma el producto, sí se puede volver a su estado inicial. ¿Ya? Si quiere ahorita vamos a poner. Ya, es doble flecha cuando es reversible. ¿Ya? Pero cuando es irreversible, ahora sí, ¿no? La flecha va en un solo sentido y no vuelve a su estado inicial u original, ¿no? El producto se queda nomás como producto ahí. Ya no puedes volver a sus sustancias originales. Pero si fuera una sustancia irreversible, sí se puede mediante métodos físicos o químicos. Tenemos que hablar finalmente, y aquí vamos a quedar el día de hoy, ya de lo que son las reacciones redox, ¿no? Esto ya es introducción al balance de materia o métodos de igualación en método redox, pero tenemos que saber qué es una reacción redox, ¿ya? Las reacciones químicas de oxidación y reducción, porque siempre que va a haber una reacción química, alguna sustancia se va a reducir y otra se va a oxidar, ¿no? Entonces, la mayoría de los compuestos son reacciones redox, casi todas son reacciones redox, ¿no? ¿Qué son las reacciones químicas de oxidación y reducción? Son aquellas en las que se produce una transferencia de electrones, donde se presenta una variación de los estados de oxidación de las sustancias. Por ejemplo, acá, el aluminio en el reactivo tiene carga 0, pero en el producto va a tener carga más 3. ¿Qué está pasando acá? Se está oxidando porque está ganando 3 electrones. ¿Te acuerdas que hemos visto, no ve? Cuando hemos hecho la estructura atómica hace 2 semanas, ¿no? Que cuando gana electrones se oxida, cuando pierde electrones se reduce. ¿No ve? Eso era, ¿no? Oxidación que era pérdida de electrones y reducción era ganancia de electrones. Entonces, acá, muchachos, acá es una oxidación porque se está perdiendo 3 electrones. No te olvides eso, ¿ya? Oxidación, pérdida de electrones, reducción, ganancia de electrones. Acá en la oxidación es un cambio químico en el cual un átomo o grupo de átomos pierde electrones. Entonces acá el querido aluminio está perdiendo 3 electrones, ¿ya? Ahora, ¿cuándo va a ser una reducción? Cuando el átomo o grupo de átomos gana electrones. Acá está yendo de plata más 1 a plata 0. Fíjate, plata más 1 a plata 0. ¿No? Entonces, esto es un ejemplo netamente de reducción, porque acá el reactivo bueno, ¿cómo te vas a dar cuenta? En función a los productos, ¿ya? Acá el producto está perdiendo electrones. A ver, acá en función a los reactivos. Acá el reactivo, para que nos entendamos bien, acá el reactivo está perdiendo electrones. ¿Cómo te vas a dar cuenta? Si esto lo pongo acá, al otro lado va a ser menos 3. Menos 3 electrones. ¿Sí? Está perdiendo 3 electrones, por eso es una oxidación. El aluminio está perdiendo 3 electrones. Pero acá la plata, ¿cuántos electrones está ganando? Está ganando un electrón. Por eso esto es una oxidación y esto va a ser una reducción. ¿Por qué? Porque la oxidación pierde electrones y la reducción gana electrones. Ahora, obviamente, nosotros en química no ponemos menos 3 electrones. Siempre tiene que ser más electrones. Por eso esto menos 3 se va a ir al otro lado con más 3. Es como si fuera matemáticas. ¿Oicas? Más 3 electrones. Y siempre uno tiene que oxidarse, o sea, uno va a tener electrones en la derecha y el otro se tiene que reducir y va a tener electrones en la izquierda. Y a partir de acá nosotros hacemos el balance de las cargas eléctricas de los electrones. Pero no olvidar, oxidación, reacciones redox, oxidación pierde electrones, reducción gana electrones. ¿Ok? ¿Se ha quedado claro esta parte, chicos? Sí, profe. Ahora, aquí hay una tabla igual, a ver, no sé si lo puedes ver, creo que sí. Cuando es la tendencia a irse a la derecha,
Ya, por ejemplo, acá, si te das cuenta, estoy yendo de 0 a 3. Te lo voy a pintar con azul para que te ubiques. Aquí yo tengo carga 0. Estoy subrayando, aquí tengo carga 3. Mi reacción, ¿de dónde a dónde está yendo? De 0 a 3. Por eso yo he puesto aquí esos 3 electrones para que se haga el balance de carga. Mira, a ver, voy a borrar esto, ya yendo al análisis, a otro tipo de análisis. Yo ya tengo esta disociación, ¿sí? Ya tengo esta disociación. Perfecto. Yo tengo acá carga 0, aquí tengo carga más 3. Ahora, acá, de carga 0 a carga más 3, si yo tengo acá 13, si estoy yendo de 0 a 3, estoy haciendo una oxidación, por eso estoy yendo desde 0 hasta 3. A ver, fíjate acá en la tablita, te lo voy a marcar. No, a ver, esto no. Te lo voy a marcar acá. Fíjate, fíjense muchachos, por favor. Ya, acá estoy yendo desde 0, que sería aquí, hasta más 3, que sería aquí. Hasta ahí estoy yendo, ¿no ve? ¿De dónde está iniciando en 0 a dónde está terminando en 3? Y la flecha hacia dónde está yendo, hacia la derecha. Por eso es una oxidación. Ahora, al producto que está a la derecha, ¿cuántos electrones le tengo que aumentar? 3, porque estoy recorriendo 3 puestos. ¿Ok? Ahora, si me voy a analizar a la plata, muchachos, está yendo de 1 a 0. Uy, se ha emocionado mi mouse. De 1 a 0, ¿no ve? De 1 a 0. Entonces, otra vez aquí lo voy a ubicar con verde. Aquí está el 1. Y aquí está el 0, ¿no ve? ¿Esto de dónde está yendo? De 1 a 0. Entonces, ¿dónde vamos a arrancar? En 1 y ¿dónde termina en 0? ¿Hacia dónde está yendo la flecha? Hacia la izquierda. ¿Y hacia la izquierda qué es? Reducción. Ahora, ¿dónde voy a aumentar un electrón? En el reactivo, donde me está indicando la flecha. ¿Cuántos electrones voy a aumentar? Un electrón. Y por eso yo he puesto acá más un electrón. Esto, lo que les estoy explicando ahora, nos va a servir para hacer el método redox. Pero con que me entienda hasta hoy oxidación y reducción, estoy tranquilo. ¿Han entendido lo que es oxidación y reducción, muchachos? Sí, profe. Sí, Ya. profe. Ok, hasta acá la clase de hoy, muchachos. Ya, hasta acá la clase de hoy. Espero les haya gustado. La siguiente vamos a repasar lo que son las... Mira, tenemos que repotenciar redox. Ya, y tenemos que entrar netamente a lo que va a ser un cacho más de teoría de estequiometría, ¿no? Que es un peso molecular, relación mol-mol, mol-gramo, gramo-gramo, cálculos en volumen. Y ahí acaba el tema 4. ¿No ve? Hasta ahí. Ya la siguiente clase entramos acá. Ok, chicos, espero les haya gustado la clase. Hasta mañana, muchachos. ¿O hay alguna duda o consulta que quieran hacerme, chicos, antes que nos vayamos? No, profe. Ya, todo claro, todo bien, ¿ok? Por favor, todos vayan haciendo la tablita de su libro de los tipos de reacciones químicas, la clasificación de las reacciones químicas hasta reacciones redox, por favor, ¿ya? Vayan haciéndolo porque la siguiente clase yo les voy a preguntar nomás ya, ¿qué es una reacción de síntesis, una reacción de combustión, de neutralización? Y usted con su tablita en mano ya tendría que saber defenderse, ¿ya? Hasta mañana, chicos, se cuidan, hasta mañana. Hasta mañana, profe. Hasta mañana. Mañana, profe.